Hola. ¿Ya comenzó? Sí, adelante, don Francisco. Pero comienza con el video, ¿no? ¿Sí? Adelante, don Francisco. Vamos. Muy buenos días o buenas tardes a todos los participantes de esta edición, segunda edición del curso Selloclad Competencias Estratégicas de los Funcionarios Públicos, Liderazgo, Trabajo en Equipo y Ética. Hoy daremos inicio a la primera clase de las 3 de este curso internacional correspondiente a la competencia sobre liderazgo en la función pública. Con ustedes, profesor y secretario general del CLAD, el señor Francisco Javier Velázquez, quien dará la clase del día de hoy, al final de los cuales y a través del chat de Zoom disponible pueden hacer sus preguntas e inquietudes. Adelante. Buenos días o buenas tardes. Gracias, Nelson, por la presentación. Vamos a hablar de liderazgo. Vamos a hablar de liderazgo. En definitiva, durante estos 3/4 de hora vamos a tener la posibilidad de, no tanto de hacernos unos grandes expertos en liderazgo, sino sobre todo tener en cuenta cuáles son las condiciones básicas de nuestro trabajo como directivos, como personas que desarrollamos nuestra labor en la administración pública. Y en ese sentido, uno de los elementos esenciales es que, si lo siguen ustedes en estas transparencias que les vamos poniendo, es comprender habilidades. Hablaremos también otro día del trabajo en equipo, pero en definitiva de lo que se trata es de que hay que tener, hay que desarrollar,
hay que mostrar determinadas habilidades. Unas las tenemos adquiridas, otras las podemos aprender, otras las podemos, en definitiva, ejercer dentro de nuestra organización. En definitiva, se trata también de tener en cuenta muy especialmente que estamos hablando de directivos públicos, es decir, en un ámbito público. No estamos hablando en una empresa privada, no estamos hablando de un restaurante, no estamos hablando de la importante empresa de la Coca-Cola o de una empresa financiera, de un banco, sino que estamos hablando del ámbito público. Eso significa que hay determinados valores, determinadas actuaciones, determinados procesos que se han de cumplir y, en definitiva, que nuestra finalidad esencial no es otra que el ejercicio de una actividad en beneficio de todos, en beneficio del gobierno de la nación, dentro del marco constitucional adecuado y, en definitiva, trabajar también para los ciudadanos, que es nuestra finalidad esencial. Por tanto, uno de los elementos que nos gusta poner de manifiesto desde el principio es que debemos ilusionar en el proyecto, con nuestras personas, con las que trabajamos habitualmente. Tenemos que crear equipos. Hablaremos en otra ocasión de los equipos, pero en definitiva lo que se trata es de que yo, al frente o con una responsabilidad determinada de una organización, tengo que crear equipos, es decir, grupos de personas que trabajen conmigo de una forma eficaz. Segundo aspecto, debemos practicar la empatía, es decir, nosotros como líderes o como aspirantes a líderes en un determinado proceso, en una determinada organización, tenemos que intentar que las imágenes, las ideas, las formas de trabajar de los demás sean comprensibles para nosotros. En ese sentido, esto es la empatía, ponernos en lugar del compañero, ponernos en lugar del trabajador que está con nosotros, del otro empleado, y ver cuáles son sus aficiones, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus conocimientos y, en definitiva, también ver cuáles son sus problemas, para que de esta manera podamos, de alguna manera, mejor ilusionarles en el proyecto. Tercer aspecto que es importante. Nosotros no podemos trabajar en una organización solamente con aquellas personas que nos caen mejor, con aquellas personas que nos parecen más interesantes, más experimentadas, más inteligentes o más simpáticas. No, debemos colaborar con todos. Dentro de las organizaciones las hay personas más cercanas a nosotros y más lejanas, pero nuestra actividad tiene que estar dirigida a colaborar con todos y cada uno de los trabajadores de la organización. Otro de los aspectos es que nosotros debemos motivar a nuestros colaboradores. Siempre hay brechas de motivación dentro de las organizaciones y es importante que en cada caso siempre inventemos ideas, inventemos procedimientos, inventemos posibilidades para que las personas estén más motivadas. Por ejemplo, fuera bromas, que asistan a un curso como este donde se van a aprender determinadas técnicas para mejorar sus actitudes de liderazgo. Y finalmente, creemos que el líder también debe ilusionar. ¿Cómo? Permitiendo que surja la innovación fuera de la administración y dentro. Y en ese sentido, todos sabemos que la innovación en este momento es esencial para el funcionamiento de las organizaciones y pura y simplemente para estar al día en lo que es el mundo actual. En la siguiente transparencia podemos ver que hay varios elementos que debemos de tener en cuenta. Esto es un modelo que hicieron Fisher y Scraff en 1993, pero que sigue vigente.
Fíjense que aquí tenemos 3 elementos esenciales, que son los seguidores, que es el líder y que es la situación. Deben ustedes siempre tenerlos en cuenta. No es lo mismo tener seguidores muy desarrollados, muy inteligentes, muy experimentados, que seguidores nuevos, que acaban de entrar en la organización, que no tienen grandes conocimientos. En definitiva, siempre debemos analizar cuál es nuestra situación, que tiene que ver mucho con estos seguidores. Otro de los aspectos, y pasamos al final de la flecha, es la situación. Estamos en el ámbito de la administración pública con un presupuesto que ha sido ya aprobado y que nos da importantes recursos para nuestra organización, o estamos en un presupuesto que está al final de la organización, al final del proceso, o estamos en un presupuesto donde se nos habían asignado unos recursos, pero luego se han eliminado. Tenemos que tener en cuenta si vamos a tener elecciones pronto, si han cambiado los responsables de nuestra organización, si han cambiado los aliados, o que si la organización o el Estado, la actuación donde nosotros tengamos que desarrollar nuestro trabajo, pues tiene dificultades especiales o tiene efectivamente unas condiciones mejores de realización de actuaciones. Y finalmente tenemos que tener en cuenta mis condiciones, cómo soy yo, cómo estoy, en qué condiciones estoy en relación con mis superiores, en qué condiciones estoy en relación con mis colaboradores. Son personas que están más de acuerdo conmigo, que no me conocen, que sí me conocen, que me apoyan o que tienen una distancia importante conmigo. Por tanto, la combinación de los 3 aspectos es lo que nos puede dar, en definitiva, la posibilidad de estar más o menos desarrollando nuestra actividad de una forma eficaz. El líder da el ejemplo, decimos en esta transparencia. ¿Por qué da el ejemplo? Porque la forma en que nos comportemos nosotros puede ser determinante a la hora de tener en cuenta cuál va a ser la eficacia de nuestro trabajo. Y aquí hay una serie de datos que nos interesan especialmente. Primero, el líder debe aceptar las críticas. Como todas las personas, nos equivocamos en un determinado momento o no tenemos en cuenta determinados factores. Tenemos que tener colaboradores leales, pero que nos digan también los errores, las dificultades, los problemas existentes. Segundo, el líder tiene que no mandar, tiene que persuadir, es decir, convencer a los colaboradores de cómo hacer las cosas, no directamente decir, esto se hace así porque como yo soy el responsable, yo así os lo ordeno. No, esto no es buena manera de trabajar. Mejor manera de trabajar es persuadir, convencer, en definitiva. Tenemos que demostrar, en el liderazgo también tenemos que demostrar que tenemos espíritu de servicio público. Es decir, que trabajamos no por nuestros intereses, no por los intereses de nuestra familia, ni siquiera de nuestra agrupación profesional o política, sino por espíritu de servicio público. Trabajamos por todos los ciudadanos. Si somos capaces de demostrar esto, probablemente tendremos unos seguidores que nos sigan con satisfacción y que nos ayuden a cumplir nuestras metas. Cuarto aspecto, debemos ser humildes. Debemos ser humildes. Esto significa de alguna manera que también nos vamos a equivocar y tenemos que reconocer estos problemas, estas dificultades, estos errores que vamos a cometer. Y es importante que nos vean nuestros colaboradores también como seres humildes. En esa misma medida serán capaces de acercarnos a la realidad y acercarnos también las críticas que decíamos al principio de esta transparencia, porque así mejoraremos la eficacia de nuestro trabajo.
Aquí tienen ustedes una transparencia que pueden leer y que yo también les voy a leer. De lo habitual es que quien llega nuevo tienda, no, mejor lo va a leer el profesor Nelson que está aquí con nosotros. Lo habitual es que quien llega nuevo tienda a actuar como los demás, lo que perpetúa los malos hábitos que ha podido adquirir el grupo. Cuestionar el status quo y atreverse a cambiar la forma en que siempre se han hecho las cosas sigue siendo una tarea de titanes para muchos, a pesar de que varias investigaciones han demostrado que la diversidad cognitiva es clave para resolver los problemas más rápido. La diferencia estará entonces en el tipo de liderazgo que demuestre. Claro, el planteamiento es que incluso cuando llegan personas procedentes de fuera de la organización pueden traernos ideas nuevas. Y es lo que se llama ahí la diversidad cognitiva. Cuando estamos trabajando varias personas, no interesa que todo el mundo piense igual. Nos interesa que piensen de forma distinta y que tengan habilidades diferentes, porque de esa manera encontraremos la mejor forma de solucionar los problemas. Esta es una idea que repetiremos con mucha frecuencia en nuestro curso. No se trata de buscar a un grupo de trabajo donde todos sean iguales, porque probablemente se perderán en matices que no nos interesan gran cosa, mientras que sí nos interesa un enfoque jurídico, un enfoque político, un enfoque económico, un enfoque tecnológico, un enfoque innovador. Es decir, nos interesan personas que nos asistan desde puntos de vista muy diferenciados. ¿Y por eso para qué? Pues para que, en definitiva, como decimos en esta transparencia, atreverse a cambiar la forma en que siempre se han hecho las cosas. El mundo avanza, la sociedad avanza y en la administración pública también las cosas tienen que hacerse de forma distinta. Hace muchos años no había ordenadores, no había laptop, no había posibilidad de trabajar con la informática. Hoy es imposible. De hecho, muchos departamentos, ministerios, empresas públicas, organismos públicos se quedan paralizados el día que no hay energía eléctrica o el día que no hay internet, porque no pueden hacer nada, ¿no? El planteamiento tiene que ser, pues, la utilización de las tecnologías y la utilización de todos los conocimientos para inaugurar procesos nuevos y nuevas maneras y más eficaces de hacer las cosas. En este esquema, ustedes pueden ver lo que llamamos el liderazgo CLAD, de una forma un poquito fantasiosa. En definitiva, lo que tenemos que intentar poner de manifiesto es que hay dos variables esenciales, que son la proximidad y la exigencia. Si hacemos un tipo de liderazgo donde estamos tan próximos a nuestros seguidores que no les exigimos nada, tenemos lo que se llama el liderazgo de amiguete, es decir, que nos vamos a tomar cervezas con ellos todas las tardes, pero en definitiva no les exigimos prácticamente nada del funcionamiento de la administración. Y a sensu contrario, podemos hacer también un liderazgo en el que no les exijamos nada, pero tampoco estemos cerca de ellos, con lo cual haremos un liderazgo ausente de estos jefes, estos líderes que están en la organización y que nunca están con nosotros. Tenemos que tener en cuenta también el grado de exigencia y nos salen otros dos tipos. Primero, el autoritario, que es aquel que nos obliga a hacer las cosas desde una formulación muy lejana de nuestra relación, de manera tal que no nos tienen en cuenta en absoluto. Es el liderazgo autoritario que no es útil en una organización de servicios como es la administración pública. Y finalmente hay otro tipo de liderazgo, que es el entrenador. Véanlo ustedes como entrenador de béisbol, de fútbol, de tenis o de lo que quieran. Es decir, es la persona que está con nosotros, que comprende nuestras dificultades, que está muy cerca de nosotros, pero al mismo tiempo que nos exige
de alguna manera, resultados. Este es el liderazgo más interesante para todos y cada uno de nosotros. El líder debe tener visión estratégica. La visión estratégica aquí la hemos derivado en 4 aspectos que sí que tenemos que tener. Primero, que prevé las consecuencias. En las administraciones públicas nosotros podemos iniciar un determinado camino, pero tenemos que prever las consecuencias. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué repercusión política o mediática o de redes sociales va a tener nuestra actividad? ¿Cuáles son, como decimos ahí, minimizar los riesgos? Es decir, ¿cuánto vamos a gastar? ¿Qué dificultades vamos a tener? ¿Cómo vamos a llegar? ¿La opinión pública estará de acuerdo? ¿Los ciudadanos se van a manifestar en contra? Es decir, tenemos que hacer también, tenemos que andar, como se dice habitualmente, con pies de plomo, en el sentido de tener en cuenta qué repercusiones puede tener nuestra actividad. Pero todo esto, además, planificándolo. No se puede decir, bueno, venga, vamos a empezar. No, hay que planificarlo, hay que ver los recursos, las personas, hay que ver los tiempos, hay que ver, en definitiva, cómo realizar la actividad concreta. Y finalmente, el líder también lo que tiene que trabajar es para diseñar la ruta. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? ¿Cómo vamos exigiendo de alguna manera una participación de otros aliados? ¿Cómo vamos, en definitiva, haciendo parte de la actividad que nos corresponde? El líder también debe gestionar el cambio. Gestionar el cambio significa, primero, amar el cambio. No podemos estar como decía, o tenemos que estar, como decía en definitiva el José Emilio Pacheco, que era un poeta mexicano que decía que amaba el cambio, porque si no hubiera cambio y cambio permanente, el mundo sería de piedra. Pues es verdad, ¿no? Es decir, las sociedades cambian, las personas cambian, el clima cambia, todo cambia. Y en definitiva nosotros en la administración pública somos testigos de todos estos cambios y también tenemos que ser gestionadores del cambio. Tenemos que tener pues una actitud proactiva en este sentido de impulsar el cambio, ayudar al cambio, empujar a nuestros colaboradores a que gestionen el cambio con nosotros y adaptarnos a nuevos entornos. Adaptarnos a nuevos entornos, que significa que las circunstancias pueden ser distintas, pueden ser variables y en consecuencia nosotros tenemos que estar al lado de estos cambios y tenemos que, en definitiva, desarrollar nuestra actividad adecuadamente, teniendo en cuenta que los entornos cambian, es decir, el cambio es permanente, el cambio está aquí. La resiliencia es otro concepto importante para el líder. La resiliencia es un concepto que procede de los ámbitos de la cultura, de la protección civil o de los desastres, como ustedes conocen, y es esa cualidad que debe tener el directivo, que debe al menos, como decimos aquí, al menos gestionar en primer lugar a la presión, porque en las administraciones públicas hay una alta cantidad de presión, cambian los ministros, cambian los presidentes, cambian las personas que están al mando de las organizaciones, o cambian los presupuestos, o cambian las circunstancias políticas, o cambia en definitiva todo lo que nos concierne para llevar adelante nuestros objetivos dentro de la organización. Segundo aspecto, tenemos que equilibrar resultados y personas. No podemos influir tanto en las personas que no le dejemos dormir o que no respetemos sus horarios de descanso, de almuerzo o de, en definitiva, estar con la familia. Hay que equilibrar los resultados y las personas y no podemos exigir a nuestras personas que hagan el trabajo de 20 cuando en realidad somos 4. Es decir, que tenemos que equilibrar el número de personas, sus conocimientos, su experiencia con los resultados. Y finalmente tenemos que superar el fracaso, porque vamos a fracasar de vez en cuando. Esta es la verdad.
toda organización que ha triunfado, primero ha fracasado. Lo decía Henry Ford y lo podemos ver ahora también de las grandes empresas multinacionales de la tecnología. Desde luego que han inventado cuestiones absolutamente maravillosas, pero al mismo tiempo también debemos de tener en cuenta que han fracasado previamente, no acertaron a la primera. Y en definitiva eso es lo que en la administración pública tenemos que llevar adelante también. Incluso fracasaremos. No es la primera vez que una política pública se pone en funcionamiento y luego hay que retroceder y llevarla por otro camino muy distinto. El líder carismático. No generan creatividad ni responsabilidad y originan seguidores obtusos e instituciones basadas en la planificación y el control centralizado. Bueno, esto es un planteamiento en el que tenemos que tener en cuenta que nosotros no estamos hablando aquí de una actividad de carácter político, aunque todas las políticas públicas tienen un componente político impresionante, como todos ustedes conocen, ¿no? Pero no nos interesan los líderes carismáticos, ¿no? Por eso, ¿no? Porque no nos generan creatividad ni responsabilidad. Nosotros lo que queremos es aprovechar de todos nuestros seguidores, de todas las personas que trabajan con nosotros, sus múltiples cualidades. Si tenemos un líder carismático, pues probablemente lo que hace es aplastar el contenido, la sabiduría, la experiencia y la forma de hacer las cosas de los colaboradores. Por tanto, no busquemos y no busquemos nosotros mismos ser líderes carismáticos, sino en absoluto tenemos que ser líderes participativos, líderes de actividades que desarrollen nuestros conocimientos y los conocimientos y fórmulas de actuación que tengan nuestros colaboradores. Con el conocimiento de todos podremos resolver buena parte de los asuntos que nos conciernen. Con el conocimiento mío solo, por muy inteligente y muy experimentado que sea, no solucionaremos todos los problemas. Una visión de Maquiavelo. El príncipe debe rebajar a quienes colaboran con él o le pidan favores, haciéndoles notar que son estúpidos, que son feos y que se visten mal. Interrumpirlos cuando hablan y reducirles los presupuestos. El príncipe debe asegurarse de que cuando habla y da órdenes, los testículos de sus colaboradores se les suban al pescuezo. Los funcionarios, cuando acudan al príncipe, deben usar pañales. Bueno, como todos ustedes conocen, este es un texto de Carlos Fuentes, el maravilloso escritor mexicano, fallecido hace pocos años. Él, irónicamente, está poniendo de manifiesto cómo hay precisamente liderazgos que infunden tal temor a los colaboradores que es imposible conocer la verdad. Esto es, dicho de otra manera, algo que se ha estudiado con mucha frecuencia, que es la edulcoración de las informaciones que damos a nuestros altos responsables. Nos da tanto miedo darles una mala noticia que, en definitiva, lo que le ponemos es de manifiesto solamente una parte de la verdad. Y eso es muy malo para las organizaciones. El líder debe ser cercano. El líder debe comprender las dificultades de los demás. No puede tenerlos convenientemente y continuamente asustados, como está diciendo este extracto de lo escrito por Carlos Fuentes, en este caso en el año 2006, ¿no? Que escribió un artículo en El País diciendo esto. El líder debe ser capaz de adaptar su estilo de conducta. Una supervisión estrecha en cuanto a control, operativa, reforzadora y orientadora debe ser propia de los primeros momentos de la socialización, pero este estilo debe ser cambiado a una supervisión más democrática y participativa
una vez que el empleado adopta la cultura de la empresa. Efectivamente, tenemos a veces una intención malévola en relación con los nuevos empleados. Primero, creemos que no saben nada. Muchas veces saben más que nosotros, sobre todo de las últimas técnicas e incluso corrientes de pensamiento que pueden haberse dado, por ejemplo, en la universidad. Segundo, creemos que el primer día, desde luego que hay que enseñarles dónde está la cafetería o dónde está el ascensor o dónde está la oficina correspondiente que le corresponda, pero poco más, poco más. Es decir, no podemos estar mucho tiempo supervisando continuamente todas y cada una de las actuaciones que hacen nuestros colaboradores, porque el resultado es que los vamos a encerrar en su propio caparazón y nunca nos van a expresar las nuevas ideas que mejorarían el funcionamiento de nuestra organización. Por eso se dice que el estilo debe ser cambiado a una supervisión más democrática y participativa, una vez que el empleado ya sabe qué es lo que hay que hacer y cómo funcionan las actuaciones en la empresa. Pero no se puede hacer un procedimiento que se llama también la teoría de microgestión, ¿no? En el sentido de seguirle todas y cada una de las actuaciones de manera tal que, en lugar de fomentarle su autoestima, se la estamos aplastando. Los ingredientes del liderazgo, se pueden comprar cualquier libro relacionado con el liderazgo, que hay millones, y les hablan continuamente de la visión, de la pasión, de la integridad, de la confianza, de la curiosidad, de la paciencia, de la osadía, de todo este tipo de cuestiones que son importantes, que duda cabe. Pero a nosotros lo que más nos interesa son las dos últimas que aparecen en esta transparencia, que son que aprenden y que innovan. Aprenden significa que el líder es lo suficientemente humilde como para, cuando está en una reunión, escuchar a las personas que están en la reunión, a los colaboradores, incluso al más pequeño, incluso al más inexperto, incluso a aquel que cree que no tiene grandes ideas en relación con el elemento o la función que estamos desempeñando. Por tanto, aprenden cada día, en cada una de las reuniones. De hecho, muchas veces se dice que las personas que aprenden y están al frente de las organizaciones deben de tener la cualidad que se predica de las esponjas, es decir, que son capaces de absorber los conocimientos de los demás para luego utilizarlos. Y en lugar de guardarlos, el líder, y señalar que son suyos, debe reconocer públicamente que esa idea, ese pensamiento, esa fórmula, procede de una persona o procede de otra dentro de los colaboradores, lo cual les llenará a los colaboradores de satisfacción y, en definitiva, contribuirá a cohesionar aún más el equipo correspondiente. Y el segundo aspecto que nos interesa en esta transparencia de relatar, de destacar, es que innova, es decir, que los líderes de una organización actual tienen que innovar, tienen que buscar nuevos caminos, tienen que cambiar la formulación de las políticas públicas y, por tanto, se arriesgan porque a veces fracasan, como hemos dicho con anterioridad. Pero dice, hay un viejo dicho que yo aprendí en la administración española que me enseñaron al llegar y que no comparto en absoluto, que decía, aquí nunca pasa nada por no hacer nada. Entonces, bueno, hay que hacer, ¿no? Hay que cambiar, hay que emprender caminos nuevos, hay que intentar resolver las cosas y, por tanto, hay que cambiar. Y para cambiar es importante contar con todos los demás y es importante que nos arriesguemos. Hay una serie de preguntas muy importantes que nosotros estaríamos muy satisfechos si efectivamente ustedes memorizaran. Las preguntas que son básicas, son, primero, ¿qué hay que hacer? Fíjense que cuando estamos en un equipo de trabajo, y ustedes lo pueden comprobar, lo primero que se dan cuenta es que cuando empiezan a hablar,
la persona que está hablando no dice exactamente lo que nosotros creemos que se tiene que hacer con el trabajo, ¿no? Cuando decimos, ¿qué hay que hacer? Pues yo creía que había que hacer esto y resulta que María Luisa, que está con nosotros, cree otra cosa, y Cristina cree una tercera, y Pancho cree una cuarta. Por tanto, hay que ponerse de acuerdo. El líder tiene que tratar de explicar qué es lo que hay que hacer y además adoptar ideas que le han dicho sus colaboradores. Segundo, ¿cómo hacerlo? Tampoco hay unidad de criterio en ese sentido cuando estamos en un equipo de trabajo. Unos dicen que hay que empezar por un sitio, otros que hay que empezar por otro, otro que no hay que hacer nada, un tercero que es imposible porque no tenemos recursos. Es decir, ¿cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tercer aspecto, ¿por qué hay que hacerlo? Bueno, porque nos lo han ordenado. ¿Quién lo ha ordenado? ¿Quién lo ha ordenado? ¿Cómo vamos a hacerlo si estamos en una situación determinada? ¿Cuál es la razón? No, es que hay una ley que determina, sí, pero estamos en noviembre. Se está terminando la legislatura. El presupuesto ya no nos da recursos. Es decir, hay que entender, en definitiva, cuál es nuestra situación. Hay recursos para hacerlo. Una nueva forma de enfocar el asunto, ¿no? No, ya se gastó todo el presupuesto. El orçamento que dicen los portugueses ya no da nada, ¿no? Está roto, está muerto. O se han destinado todos los recursos, o el 95% de los recursos, excepto el pago de los trabajadores, todo se ha destinado al proyecto A. Y yo tengo el proyecto B. Por tanto, vamos a ver cómo vamos a poder, a lo mejor podemos programar, pero desde luego no podemos realizar. El quinto aspecto, queremos hacerlo. Queremos hacerlo significa si teníamos otras actividades en este momento en funcionamiento, si tenemos medios suficientes para llevarlo a cabo, si en definitiva es algo que está dentro de nuestro plan estratégico para llevarlo a efecto o no. Es decir, a lo mejor tenemos que darle vueltas y más vueltas o incluso plantear ante nuestros responsables que no es una actividad que esté dentro de nuestras posibilidades. Y finalmente la alta dirección quiere hacerlo, eso significa que tenemos que buscar con mucha frecuencia también si nuestro ministro, nuestra ministra o nuestra directora o nuestro director están de acuerdo con este proyecto o es algo que ha venido a otros niveles y sin embargo cuando vemos una manifestación pública de nuestros responsables, pues vemos que no se refieren a ello. Entonces, si no se refieren a ello, quiere decir que a lo mejor no tienen gran interés en que ese proyecto vaya adelante. Confiar en los colaboradores. Alejandro Magno bebió la pócima que le preparó su médico para curar la fiebre, a pesar de la nota falsaria que le avisaba de que el físico le quería envenenar. Esto es un acontecimiento histórico conocido en el que se pone de manifiesto como Alejandro Magno, que como ustedes saben, murió aproximadamente a los 33 años y que era el hombre más poderoso de su tiempo. Sin embargo, le daban unas fiebres cada cierto tiempo que se quedaba mal. Y entonces su médico le daba siempre un bebedizo, una pócima, para mejorarle, y efectivamente a él le mejoraba. Y sin embargo, su general más de confianza, en el momento en el que él iba a tomarse esta pócima, le agarró la mano y le impidió, o casi le impide que se la tome. Él le quitó la mano y se tomó la pócima. Entonces el general le preguntó, oiga, ¿y por qué? ¿Y por qué te has bebido eso, no? Que puede estar envenenado. Y dice, porque incluso yo, que soy un hombre tan poderoso, tengo que confiar en mis colaboradores. Esto es sumamente importante, porque si tú confías en tus colaboradores, de alguna manera a ellos les empoderas, a ellos les das satisfacción, les das posibilidades de desarrollarse, de actuar en consecuencia. Y entonces a partir de ahí, el planteamiento tiene que ser que tú confías en ellos y ellos al mismo tiempo confían en ti, porque tú le has dado la confianza suficiente como para llevar adelante
A lo mejor no todo el proyecto, pero es una parte importante de ese proyecto. Por tanto, aunque tengamos colaboradores no demasiado expertos, no demasiado motivados y no demasiado experimentados, tenemos que confiar en ellos y poco a poco haciendo que ellos confíen también en nosotros. Parte del problema que tenemos es que nos hemos acostumbrado a decir que cualquiera que tiene un puesto alto en una organización es un líder. Esto es una pésima costumbre. Líderes son aquellos que establecen la dirección adecuada a las compañías u organizaciones, crean visiones, estrategias, logran que la gente se alinee detrás de ellos, los motivan, los inspiran para que esto ocurra. Claro, este es otro de los elementos que tiene mucho que ver con nuestra falta de información sobre lo que es el liderazgo. El liderazgo no significa que una persona sea el ministro o que sea el director general. El liderazgo hay que ganárselo, como estamos diciendo, mediante un comportamiento determinado. Y como dice aquí Kotter, son los que establecen la dirección adecuada a las organizaciones, crean visiones estratégicas, logran que la gente vaya detrás de ellos, los motivan, los inspiran para que esto ocurra. Es decir, el planteamiento tiene que ser que los demás vayan convencidos. Eso es el liderazgo. El liderazgo no es que yo soy el director o yo soy el ministro o yo soy el subdirector o yo soy el jefe de la unidad. No, el liderazgo es el que consigue de alguna manera que todos los que están con él trabajen por el mismo motivo, por el mismo objetivo y trabajen de una forma cordial y amable entre ellos, de manera tal que lo que era una solución que pergeñamos al principio de un verde oscuro se transforme más tarde en un abanico de colores que pueda ser lo suficientemente amplio para que genere motivación en mis colaboradores y en los ciudadanos que van a recibir la política pública correspondiente. Aquí, para que ustedes se rían un poquito, les ponemos también los llamados estilos psíquicos del liderazgo, en los que ustedes pueden interpretar o incluso identificar algunos de los líderes o lideresas que han tenido a lo largo de su vida en las organizaciones públicas, ¿no? El paranoico, el que desconfía continuamente en los demás. Estoy seguro que algún recuerdo tendrán ustedes. El compulsivo, el que tiene miedo al descontrol. El dramático, que tiene necesidad de impresionar, de llamar la atención continuamente. El depresivo, que tiene falta de seguridad. ¿Qué quiero decir con ello? Queremos decir aquí en el CLAD que puede haber también muchas actividades de algunos de los líderes que tenemos que no son satisfactorias para los colaboradores. Y si no son satisfactorias para los colaboradores, si adquieren miedo, si adquieren desconfianza, si adquieren distancia respecto al líder, significa que no es un buen sistema de liderazgo. Y por tanto, sí que debemos utilizar todos los otros aspectos que hemos señalado con anterioridad, la empatía, la confianza, el trabajo en común, la innovación, etc. Estar cerca de la acción. Hablar con la gente, visitar las oficinas, hacer preguntas, observar cómo trabaja la organización. Se encontrarán nuevas oportunidades para motivar a los trabajadores. Claro, este es el líder que está ausente, os recordáis, ¿no? El líder que está ausente no nos sirve para nada. Tenemos que encontrar nosotros mismos la fórmula de hablar con la gente. Dice, no, es que yo soy muy tímido, no me gusta. No, hay que hablar con la gente continuamente, visitar las oficinas, ver si tienen frío o calor, si están bien, si no vienen, si vienen, si las oficinas son lo suficientemente agradables como para que las personas estén. Observar, en definitiva, cómo trabaja la organización y así pues podrán encontrarse motivos o ocasiones para motivar a los propios trabajadores. Cuando nosotros nos ponemos en medio de ellos,
pues probablemente también sabemos cuáles son sus necesidades. Yo les puedo contar que en alguna ocasión recuerdo que había una dificultad específica. Yo trabajaba, entonces era director general en el Ministerio de Agricultura de España, y era necesario asignar la cuota láctea a los miles de emprendimientos lecheros, ¿no? de vaquerías, ¿no? que hay en España, ¿no? como en todos los países. Entonces, como estábamos en la Unión Europea, había que cambiar la cuota que le correspondía a cada explotación agraria. Claro, no era la época de Internet, era antes de eso. No había más remedio que dirigirles una carta por correo que las oficinas de correos iban a suministrar, iban a proporcionar, pero que debíamos enviárselas individualmente a cada una de las personas que estaban dentro del sistema este de la cuota láctea, que eran varios miles. Bueno, formé un grupo de trabajo de unas 20 personas donde había que hacer desde las direcciones correspondientes, escribir a máquina, luego con fotocopias, etcétera, y introducirlo en el sobre correspondiente para que desde la oficina de correos se enviasen a cada una de las personas. Bueno, el trabajo era bastante mecánico, en el sentido de que no era demasiado creativo. Era agarrar unos sobres y meterlos dentro de unos documentos y meterlos dentro de un sobre. Bueno, ¿qué hice yo? Me fui directamente y estuve con ellos trabajando 4 horas. Ello tardó varias semanas, pero al menos el primer día el director general estaba con ellos metiendo sobres como cualquiera. ¿Qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo, en definitiva, que era un trabajo importante. Era un trabajo importante y que aquello, aunque fuese una labor absolutamente mecánica, era relevante para el Ministerio de Agricultura. Bueno, aquí tienen ustedes una comparación que suele ser clásica de todos los manuales de liderazgo, que ponen que el líder es medio, que el jefe es medio tonto y el líder es muy inteligente, y no es así, Pero, sin embargo, lo que a nosotros nos pone de manifiesto y nos interesa señalar es que el líder, fíjense ustedes en la parte más azul de la transparencia, y el líder está motivado, está comprometido, aprende de sí mismo, corre riesgos, dice lo que cree, aunque no guste. Fíjese que no se dedica a decir cosas que solamente porque no les guste, pues no las digo. No. Incluso cuando hemos fracasado lo digo. Es auténtico, es vulnerable, también le duele la cabeza, también necesita beber agua, también necesita descansar, también necesita tener los fines de semana para estar con su familia, ¿no? Intenta crear una visión a largo plazo, no es solo lo que vamos a hacer mañana por la mañana, ¿no? Sino que es eso lo que hablábamos con anterioridad, tener dentro de la resiliencia esa visión también a largo plazo, ¿no? Crear oportunidades para los propios colaboradores, para la propia organización, de manera que con este proyecto vamos a llegar a tal sitio, a tal otro, o vamos a, en definitiva, a recuperar recursos que el año pasado teníamos, este año nos los han quitado, pero con este nuevo proyecto es probable que lo recuperemos para el año venidero. Y finalmente, es una persona que actúa, es decir, que cada día, cada semana, cada mes, cada año, tiene nuevos proyectos, nuevas actuaciones y, en definitiva, a todos nos llena de contento cuando trabajamos con él, porque, en definitiva, tiene nuevas oportunidades. La orientación a los resultados tiene que ver con estos 3 factores. Primero, que tenemos, y esto sí lo tiene que organizar el líder, ¿no? Tiene que organizar el tiempo de los colaboradores, que es lo que tienen que hacer, en definitiva, ¿no? Tiene que gestionar las reuniones, dar la palabra,
convocar las reuniones, señalar qué es lo que tienen que hacer. Y en definitiva tienen que tener en cuenta un aspecto que es muy relevante en las organizaciones y en la vida, que es conciliar la vida laboral y personal, la suya y la de los colaboradores. Fíjense que aquí tenemos una serie de estereotipos, es decir, falsedades, que habitualmente, cada vez que hablamos en términos coloquiales, muchas personas señalan, ¿no? Es decir, por ejemplo, dicen, los líderes nacen, no se hacen. Esto es mentira. Los líderes se hacen. Los líderes significa entender, conversar, auxiliarse de los demás, crear alianzas, actuar, y por tanto se hacen, no nacen. El líder es una persona de acción, ¿no? A lo largo de la historia hemos encontrado personas que han ejercido el liderazgo en sus países, en sus ejércitos, en sus empresas, en sus proyectos, y sin embargo a veces eran personas de acción, a veces eran personas muy tranquilas, muy metidas en su oficina. Perdón. ¿Se es o no se es líder? Esto es falso, ¿no? Es decir, el liderazgo es una cuestión activa, ¿no? De un conjunto de actuaciones en las que se va demostrando unas ciertas cualidades y unos ciertos proyectos que van triunfando. El líder debe ser carismático, el líder está siempre en posiciones de autoridad. Falso. A veces el liderazgo se puede ejercer desde una posición muy subordinada, porque hay personas que naturalmente nos crean una confianza a los demás y les preguntamos. Y eso es el liderazgo también. ¿El líder está en la cúpula de las organizaciones? En absoluto. No tiene por qué estar arriba, puede estar en medio, puede estar incluso en posiciones más bajas. Y muchas veces en la administración esto se da con frecuencia porque son personas que han tenido cargos más relevantes con anterioridad y más tarde han dejado de tenerlos. Entonces son personas que tienen lo que se llama prestigio profesional con los colegas, y los colegas van y le preguntan actuaciones con independencia de que no tenga ninguna responsabilidad respecto a ello. El liderazgo es individual, en absoluto. El liderazgo se puede ejercer también por un grupo de personas dentro de una determinada organización. El líder no se equivoca continuamente, continuamente. ¿Por qué se equivoca? Porque ejerce o porque realiza o porque transita por caminos nuevos, ¿no? El líder no sirve para seguir a otros. Falso. Cada uno de nosotros, perdón, al mismo tiempo puede seguir a otros. Visión. Los colaboradores necesitan una idea clara de a dónde se les dirige. Necesitan entender por qué la meta es importante para ellos. El trabajo del líder es proporcionarles la visión. Claro, es decir, de alguna manera, después de hablar con todos los colaboradores, después de tener todas las reuniones que se consideren más oportunas, el líder sí que tiene que dar una visión, tiene que decir, a ver dónde vamos a ir. ¿Qué es lo que queremos hacer? No, bueno, que todo esto funcione. Bueno, algo más, ¿no? Tenemos que decir que funcione para que los ciudadanos estén satisfechos, para que gastemos menos, para que nuestros procedimientos se realicen en un tiempo menor. Es decir, de alguna manera tiene que el líder fijar ese tipo de objetivos, proporcionar la visión, en definitiva, que puede ser, por supuesto, con el concurso de otras personas, pero de alguna manera tiene que hacer suya ese proyecto general que tiene que ser inevitablemente del líder, proporcionarle la visión. La importancia de los demás. Si tus metas y decisiones están centradas en ti mismo, tus colaboradores perderán rápidamente el entusiasmo. Enfatiza sus fortalezas y contribuciones, no las tuyas. Esta idea, que la vamos a repetir en varias de las lecciones que vamos a impartir, sobre todo la de trabajo en equipo y en esta de liderazgo, es tener en cuenta siempre que no se trata de echarme loores e incienso hacia lo que yo hago, sino que lo realmente importante es
enfatizar las fortalezas y contribuciones de las personas que nos rodean, porque de esta forma estarán más satisfechas y propondrán incluso otras nuevas que a nosotros jamás se nos hubieran ocurrido y que, sin embargo, mejorarán el funcionamiento de la organización. Líderes eficaces. La mayoría de los líderes eficaces no son personas fuera de serie. Tienen, no obstante, una extraordinaria habilidad para destacar el talento de otros. La idea, es decir, los líderes pueden ser, como veremos también en un momento determinado, de cualquier tipo de características, pero serán verdaderos líderes si son capaces de destacar el talento de otro, que lo hay. El hecho de yo ser el jefe de una organización no significa, o el líder de una organización, no significa que haya otras personas que tengan talentos especiales en materia tecnológica, en materia de comunicación, en materia de conocimiento de una determinada actuación, en materia de comunicación. Y eso hay que reconocerlo. Y hay que, de alguna manera, destacar ese talento y felicitarles por sus actuaciones. El liderazgo consiste en distinguir las piedras y el camino. Tener a alguien que te pueda sustituir no es una amenaza, es un orgullo. Esto es también realmente importante, que es difícil de realizar. Hay que intentar que nuestros colaboradores se formen adecuadamente de manera tal que en un momento determinado, cuando nuestro periodo termina, estas personas hayan crecido, estas personas no hayan decrecido, no sean más bajitos que antes, sino todo lo contrario. Y por eso esta frase de este pensador, Xavier Marcet, dice, tener a alguien que te pueda sustituir no es una amenaza, es un orgullo. Bueno, aquí hay una serie de actividades, el liderazgo en los equipos, que también vamos a poner de manifiesto en nuestro día que hablemos de los equipos, y que me interesa especialmente una, que es utilizar la participación para conseguir compromiso. Fíjense que en los equipos de trabajo, estudiaremos este tema con mayor profundidad, hay que tener en cuenta especialmente que un equipo funciona cuando todo el mundo participa. Si solamente participan de los 8 que estamos, participan 2, pues estamos mal, ¿no? No significa que no acertemos. En un momento determinado podemos acertar, pero si no utilizamos la participación de todos, pues probablemente no tendremos compromiso. Sin embargo, si utilizamos la participación de todos, tendremos un mayor grado de compromiso, que es en definitiva lo que nos interesa, además de otras cuestiones que trataremos con mayor profundidad cuando estudiemos el tema del trabajo en equipo. Fíjense que esto es una imagen de una orquesta, una señora que dirige una orquesta. ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? En primer lugar, el trabajo de los colaboradores. Sin violinistas no hay una orquesta. Sin contrabajo no hay una orquesta. Sin percusión no hay una orquesta. Por tanto, ella dirige, pero el sonido sale de otros lugares, no sale de su batuta. Reconocerlo bien hecho. Fíjense si han visto ustedes, y seguro que lo han hecho, algún concierto, muchas veces el director hace levantar a la parte de la orquesta que ha sido especialmente brillante para que el público le aplauda. Y eso significa reconocerlo bien hecho. Indicar dónde es posible mejorar. Bueno, pues a lo mejor el contrabajo no actuó bien, o a lo mejor el violinista en un momento determinado dio alguna nota desafinada. Pues eso es importante también señalarlo, hacer planes para el futuro, conocer lo que hace cada uno, es decir, el director de orquesta, lo ven ustedes físicamente, sabe perfectamente dónde está situada cada una de las personas que forma parte de la orquesta, y esto es lo que tenemos que hacer nosotros en nuestras organizaciones. Y también apoyar a los colaboradores, apoyarlos, ver sus dificultades, hacer los momentos de descanso adecuados y nutrirlos de las necesidades
más necesarias, en definitiva, valga la redundancia, en cada momento para que estén lo suficientemente motivados para que realicen sus actividades adecuadamente. Cualidades de los líderes. Eran diestros y zurdos, altos y bajos, gordos y flacos, elocuentes e incapaces de expresarse, asertivos y reservados, vestidos para el éxito y vestidos para el fracaso, participativos y autocráticos. Fíjense, tenemos líderes de todos los tipos, ¿no? Y a lo largo de la historia es lo que ha ocurrido, ¿no? Que han sido diestros, han sido zurdos, que han sido bajos, que han sido altos, flacos, gordos, elocuentes y otros que no sabían hablar prácticamente, reservados, asertivos, etcétera, ¿no? Entonces, participativos y autocráticos. Los ha habido de todos los tipos. En la época actual nos interesa, sin embargo, a nosotros especialmente líderes que sean participativos, líderes que aprovechen el conocimiento de los demás, líderes que, en otras palabras, sean capaces de aprovechar lo mejor que tienen sus colaboradores para desarrollar los proyectos con éxito. Otras características, ponemos ahí curiosidad, clarificar el mensaje, innovar, pero lo más importante es que comunica. El líder tiene que estar siempre muy cerca de los colaboradores y tiene que saber comunicar cuáles son las prioridades de la organización y saber absorber las ideas de los colaboradores y, por tanto, la comunicación tiene que ser continua y constante, de manera que funcione adecuadamente la transmisión de pensamiento de un lugar de los colaboradores hacia el líder y del líder a los colaboradores. ¿Qué tiene que hacer el líder también? Apreciar la necesidad de cambio. Estamos recopilando las ideas que a ustedes se les han contado durante estos últimos 60 minutos. Apreciar la necesidad de cambio, tener una nueva visión, reconocer lo bien hecho, establecer las prioridades, mantener la cohesión del grupo, conseguir los fines y resolver los conflictos, que de vez en cuando hay conflictos, como ustedes saben, entre todos los grupos humanos, ¿no? Y muchas gracias a todos por haberme escuchado. Y ahora creo que tenemos un tiempo para, si quieren ustedes, hacernos algunas preguntas. Muchísimas gracias al profesor y secretario general Francisco Velázquez por esta clase sobre el liderazgo. A continuación vamos a tener un breve periodo de preguntas al profesor sobre el tema indicado. Lo primero, solamente unos asuntos. Esta clase está siendo grabada y en breve se colocará en el campus virtual. Ya han hecho algunas preguntas, algunos de los alumnos, donde dice preguntas y respuestas. Si quieren hacerlo a viva voz, denle clic donde dice levantar la mano. Dice, pregunta Miguel Ángel Orellana Medrano. Para afrontar los cambios y la gestión de la presión dentro de la administración pública, ¿será necesario también una dinámica de modificación de los marcos normativos? ¿Usted qué cree? A ver, yo creo que a veces puede que sea necesario pues, hacer modificaciones legales, reglamentarias o de funcionamiento. Pero si nosotros influimos incluso a nuestros superiores en cómo deben ser los sistemas de trabajo, yo creo que eso se puede conseguir. ¿En todos los casos? Pues no. Mentiría si les dijeran en todos los casos, ¿no? Pero sí, con frecuencia, en definitiva, se dice siempre que de la satisfacción e insatisfacción en el trabajo, más de un 50% tiene que ver con cómo me lleve con mi jefe o con mi jefa. Si no nos llevamos bien, el resultado es que vamos al trabajo sin ninguna gana. Y en definitiva no hacemos las cosas razonablemente. Si nos llevamos bien, tenemos incluso interés en hacerlo cada vez mejor. ¿Eso significa que tenemos que cambiar los sistemas? No, quizás,
mediante el convencimiento, podemos ayudar a nuestro jefe, a nuestros colaboradores, en el sentido de también cambiar los comportamientos, de manera tal que no sea necesario cambiar leyes, cambiar reglamentos, porque muchas veces se dice siempre que cuando queremos cambiar tantas leyes y tantos reglamentos, el resultado suele ser que finalmente llegamos a cambiarlo, pero en ese momento ya nos tenemos que ir de la organización. Es importante empezar mucho antes, más allá de tener que cambiar una ley, que a veces es necesario, y si es necesario, pues se cambia, ¿no? Muchísimas gracias. Le voy a indicar las otras dos preguntas. ¿Hay más? Jonathan Otogo indica: hola, quisiera saber si la visión estratégica que el líder está llamado a establecer es una visión personal del líder o una visión consensuada con sus colaboradores. A su vez, Silvia Figueroa pregunta: ¿se puede identificar todos los estilos psíquicos del liderazgo en una misma persona? ¿Cómo se puede mejorar o migrar de esos estilos? Empecemos por Silvia. Espero que no los tenga usted, ¿eh? Por supuesto. Bien, sí. Al final en psicología eso se dice siempre, ¿no? Una persona puede ser por la mañana de una manera y por la tarde de otra, o en una situación de una manera y en otra situación puede ser de otra. De lo que se trata en cuanto a los estilos psíquicos, y aquí se refieren, es para que no se practiquen ninguno de ellos. El estilo que nosotros predicamos es el estilo, y en eso voy ya a la pregunta de Jonathan, es el estilo de participar con los demás. No se trata de que yo sea un genio y que tenga grandes ideas. Se trata de que incluso las ideas que tengo que consensuarlas con mis colaboradores. Y con mucha frecuencia, motivo o derivado de ese consenso, nos encontramos con que aparecen nuevas ideas que yo no había pensado. En consecuencia, el planteamiento tiene que ser de participación, de consenso, de comunicación, de hablar continuamente con los colaboradores. Y de esta manera no aparecerán estilos psíquicos negativos, como hemos dicho con anterioridad, y poco a poco todos vayamos afinando un comportamiento mucho más razonable y mucho más atractivo para nuestros colaboradores e incluso para nuestros superiores. Muchísimas gracias. Las próximas dos preguntas son las siguientes. María del Carmen Caballero: el líder debe ser gestionador del cambio, pero ¿qué sucede si no tenemos el apoyo de la alta dirección para ello? A su vez, María Codarín pregunta: me interesa saber su mirada respecto de la gestión del tiempo en términos de poder dedicar atención personalizada para cada colaborador o colaboradora, en tanto conocerlos, como se mencionaba, es eje del rol. Muchas gracias. A ver, en relación con el cambio y la alta dirección. Bueno, el primer trabajo que tiene usted que realizar, o tiene que el líder o el aspirante a líder organizar, es convencer a su jefe. Eso, a su jefa. De alguna manera tiene que convencerle de que la mejor manera de hacer las cosas es esta. Y generalmente se consigue, porque en definitiva el jefe o el responsable, por muy obtuso que sea, es capaz de reconocer resultados. Y en definitiva, cuando vamos poco a poco convenciéndole, que aquí no se trata solo de que nosotros con nuestros colaboradores que son subordinados tengamos que convencerles, sino al revés. Es decir, a veces nuestros colaboradores nos tienen que convencer a nosotros porque tenemos una opinión especialmente obtusa en relación con un determinado tema. Por tanto, mi trabajo tiene que ser también convencer a mis superiores. Si esto en un momento determinado, no después de tiempo, no se consigue, pues lo mejor es cambiar de trabajo y buscar otro lugar, porque a veces no se consigue,
por ese planteamiento que hemos dicho con anterioridad de que algunas personas consideran que aquí las cosas se han hecho de esta manera y no las vamos a cambiar. En consecuencia, eso también tenéis que tenerlo en cuenta y a lo mejor en un determinado momento, si podemos, cambiamos y si no, pues continuamos horadando para que nos concedan esa manera de hacer nuestras actuaciones de una forma más participativa. En cuanto a la pregunta que hace María de la gestión del tiempo, bueno, se trata también de convencer y tener en cuenta las opiniones y tener en cuenta las situaciones personales de otros elementos que pueda haber en nuestra organización, de otras personas. Pero tampoco podemos estar el día entero, ¿eh? No podemos estar todo el tiempo pendientes de las dificultades psicológicas, de las enfermedades o de los problemas familiares que puedan tener todos y cada uno de los colaboradores. También tenemos que obtener resultados. Y esos resultados son los que nos van a pedir también a nosotros, nuestro responsable, y tenemos la obligación de darlo. Pero no podemos olvidar las dificultades. Cuando hay dificultades, enfermedades, fallecimientos, dificultades con la familia, etcétera, hay que ser especialmente consecuente y tolerante. Y si hay que perder un rato hablando con la persona, se pierde, pero no todo el tiempo. Es decir, hay que combinar un poco la cuestión personal y familiar con la cuestión de la obtención de los resultados. Muchísimas gracias. Han sido abundantes los comentarios que se han hecho a lo largo de la clase, así como las preguntas. Sin embargo, tenemos establecido 90 minutos para cada clase. Vamos a dar las últimas 3 preguntas. Hay muchísimas más. De todas maneras, recuerden que el curso sigue en el campus virtual. Pueden seguir haciendo sus foros y sus comentarios por allí. Elmer Hernández indica: ¿cómo combatir el hábito de poner jefaturas en puestos gerenciales en la administración pública por amiguismo o cuotas políticas? En muchos casos es decepcionante porque no demuestran liderazgo. Rosy Vicente indica y pregunta: en el caso de estudio se cita a Javier Burgos. Los libros abro comillas, los libros enseñan las reglas, pero no es en los libros donde se aprende a aplicarlas, cierro comillas. En este sentido, ¿cómo sería posible aplicar un estilo participativo cuando las condiciones laborales son complejas? Es decir, se cuenta con personal sindicalizado que no está abierto al cambio, se patrocinan favoritismos y la aplicación de la ciencia del gobierno es mínima. Y la última, en esta ocasión, de Naomi Galeas, pregunta: ¿cómo garantizar que la máxima autoridad de una institución comunique a sus colaboradores la visión que desea transmitir? Bueno, no son preguntas fáciles. Si yo lo llego a saber, no vengo, porque son preguntas dificultosas. La primera, la cuestión del amiguismo y de los nombramientos de carácter político. Bueno, el CLAS se dedica a eso. El CLAS se dedica a combatir el amiguismo e intentar crear una administración profesional en todos y cada uno de los países. Alguien podría decir que con escaso éxito, pero vamos consiguiendo cosas. Vamos consiguiendo que algunas instituciones en algunos países seleccionen a los trabajadores por mérito y capacidad. Vamos consiguiendo que las personas sean sometidas a concursos, a evaluaciones y, en definitiva, a que sean los más capaces los que desempeñen los puestos correspondientes. ¿Se consigue siempre? No. Esta es la verdad. Entonces, ¿qué ocurre también? Nosotros es algo que le voy a insuflar un poquito de buena vibra, ¿no? Como se dice ahora, ¿no? En el sentido de que, fíjense que nosotros tenemos comprobado que normalmente las legislaturas duran 4 años. Al principio de la legislatura,
la mayoría de los responsables al CLAD no le hacen mucho caso. El segundo y tercer año le hacen muchísimo caso. Y el cuarto año ya están preparándose para las siguientes elecciones. ¿Qué significa eso? Significa que cuando eres responsable y estás al frente de una organización, en un determinado momento, incluso al que te hayan nombrado por motivaciones políticas o de amiguismo, o familiares, o nepóticas, o del tipo que fuere, hay, sin embargo, digamos, cuando eres una persona responsable, alguien que se da cuenta de lo poco que sé, y recupera aquello de Descartes, ¿no? Yo solo sé que no sé nada. Pues esto es la verdad. En cuanto tú cuando te ponen al frente o como responsable de una determinada organización, y si la persona tiene buenas hechuras, tiene buena voluntad, muy probablemente colaborará con las personas, digamos, más doctas dentro de esa organización, que los hay, afortunadamente, y en todos los países. La pregunta que hace Rossi, refiriéndose a Javier de Burgos, bueno, tiene que ver también. Javier de Burgos fue el creador del derecho administrativo español y es una persona del siglo XIX en la que habla también de que las normas, las leyes, tienen que estar también preñadas de elementos éticos, elementos de funcionamiento para los ciudadanos, no solo para el político o el responsable, ¿no? Entonces, en consecuencia, tiene que ver con la respuesta que hemos dicho con anterioridad. Hay que tener objetivamente las personas más adecuadas para el desempeño de los puestos. Y hay que hacer leyes y reglamentos dirigidos a la totalidad de la población, teniendo en cuenta sus cualidades, sus problemas, sus dificultades, y en consecuencia legislando y actuando para todos y cada uno de ellos. Les recomiendo la lectura de Javier de Burgos, que es un hombre que, por supuesto, hace ya 200 años, pero en todo caso es una persona que tiene elementos éticos importantes dentro de las normas jurídicas correspondientes. Y la tercera persona, Naomi, que nos ha llamado y nos dice qué es lo que habría que hacer para que la máxima autoridad tuviera una visión. A veces las máximas autoridades no tienen ninguna visión, totalmente cierto. Pero también es verdad que muchas veces con el conjunto de los colaboradores somos capaces de influirles. Un vicepresidente del gobierno español y ministro del Interior durante muchos años, que era muy amigo mío, Alfredo Pérez Rubalcaba, decía que lo más importante de sus colaboradores era, de alguna manera, que fueran listos. ¿Qué quería decir él? Quería decir que supieran más que él del trabajo que estaban desarrollando. Es la misma idea que expone también Max Weber en el año 19, cuando dice, en su famosa conferencia, ¿no? Que yo se la presté a uno de mis colaboradores y, por cierto, me la ha perdido, el libro. Entonces, la idea, ¿cuál es? La idea es que, de alguna manera, dice Max Weber, cuando un ministro es nombrado para el desempeño de un determinado ministerio, se da cuenta de que ya en ese ministerio hay 2 o 3 personas que están situados en los más altos escaños, ¿no? del ministerio, y que saben infinitamente más que él de la política pública que les toca administrar. Y esto es importante, y por eso es importante la administración profesional, porque el político, el ministro de Educación, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Sanidad, puede ser una persona que ha sido alcalde de un determinado pueblo o que era el secretario de organización de una agrupación local, pero que es un gran político o es un gran parlamentario, pero que no sabe nada de la educación, ni sabe nada de las obras públicas, ni sabe nada de la política sanitaria. Y es muy importante que tenga personas que estén a su lado que lo sepan todo, o casi todo, y a él le corresponde dirigir la política pública correspondiente. Por tanto, para tener una visión adecuada
cualquiera de las personas responsables dentro de las organizaciones tiene que contar con sus colaboradores y tiene que hacer, y esta es la última idea que me gustaría transmitirle, tiene que estar con sus colaboradores diariamente relacionándose, comunicándose y analizando los temas para así resolver, no de la forma que el líder considera que se tienen que hacer todos, sino teniendo en cuenta especialmente el parecer de los colaboradores. Muchísimas gracias, secretario general. Profesor Velázquez, hay muchísimas preguntas más de los más de 70 alumnos que se han mantenido durante la clase. Muchísimas gracias a ustedes. Les repetimos, vamos a trasladen estas inquietudes a sus respectivos equipos de trabajo en función de las tareas asignadas que debe realizar cada equipo de trabajo en estos momentos y hasta el viernes, fecha donde tendremos, cuando tendremos la próxima clase sobre trabajo en equipo, pero antes deben atender a un par de tareas que deben realizar en equipos de trabajo. Así que traslademos todas estas inquietudes a nuestros miembros, a nuestros compañeros y colaboradores de cada equipo de trabajo y al campus virtual. Ahí estaremos cada uno de nosotros atendiendo a sus dudas o inquietudes, y como ven en pantallas, corresponde al módulo actual sobre liderazgo que corre desde hoy hasta las 11 de la mañana, la hora donde tendremos la próxima clase, el viernes 17 de marzo. Ahí está claramente el objetivo del aprendizaje correspondiente a liderazgo. Las asignaciones, además de la clase del día de hoy, está completar los foros siempre por equipo de trabajo. Recordemos que la evaluación va a ser por equipo, no individual, y es parte importante del curso. El foro sobre liderazgo y el foro para la lectura por equipo de los casos de estudio y la selección y priorización de esos casos de estudio que van a presentar al final del curso. Así que cualquier duda entonces que tengan, están los foros correspondientes de dudas técnicas al campus virtual, donde Nair Ochoa, responsable del sistema, estará atendiendo, y la FURA y las dudas sobre los contenidos del curso que los docentes estaremos atentos también para responderles. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el campus virtual.